Esta que veis es mi moto y este es el pickup de Jaime. Y todas estas personas son amigos que han venido desde muy lejos para ayudarme. De todas formas, venir a rescatar en un enduro tampoco... Se viene a rescatar a alguien, vienes en pickup. Ayer se me cayó la moto en un río. ¡No! Y después de una serie de despropósitos, no pude arrancarla. Es que está mal la moto. La verdad es que ayer fue un cúmulo de errores. Quedé varado en una casa cuartel del ejército. Aquí viven los militares. Amparado y protegido por Anthony, el tipo que me ayudó a sacar la moto del río. Juntos intentamos revivirla hasta bien tarde. Está debajo de esto, pero nos falta un tornillo o algo. Pero no teníamos ni herramientas suficiente ni conocimientos. Así que por la mañana aparecieron Jonathan, Waldir y Noé, quienes trajeron herramientas, bujías y aceite. Pero después de varias horas nos quedamos sin baterías. Y tuvimos que salir de allí en camión hasta Corinto, la ciudad más cercana. Hace unos minutos han aparecido Jaime, Gato y 2 amigos más en este pickup rojo. Es que los tracks que me manda Gato estaban aburridos. Donde cargamos la moto y nos regresamos a Santa Ana, a unas 5 horas de aquí. Qué historia más larga, ¿eh? Interesante. Esta es la verdadera gente de El Salvador, siempre dispuesta a ayudar. Ah, Charlie. Está bien. Este chaval. Cuídate, Charlie. Muchas gracias, Y ahora veremos si la moto arranca y podemos seguir con este viaje vida convertido en serie. Para limpiar el agua, Tío, todavía sale, ¿no? que había entrado en el motor, Gato ha hecho varios cambios de aceite. 5 cambios de aceite. Sigue saliendo café con leche, no jodas. Y agua, ¿no? Sí. 6º cambio de aceite. Cambio de aceite. Bueno, este es el definitivo. A la 7ª va la vencida. Por lo menos mientras encuentre otro río. Pero además de en el motor, el agua también entró en el depósito de gasolina. Es lo primero que salió de la bomba, del tanque cuando drenamos la bomba. Y probablemente ese agua en el depósito de gasolina fue la responsable de que la moto se parara en la cuesta y no pudiera seguir. Lo que a posteriori, viendo la cantidad de agua que había mezclada con aceite, Si seguís, hubiera seguido hasta quizá salvó la moto. donde te llegara la moto. Pero igual la rompió caminando. Sí, O quizá no, quizá ya fue tarde. Yo digo al 99% que sí que arranca. ¿Tú? 100%. 100%. Gato, tiene usted los honores. Bueno, prueba 1. Prueba 1. Prueba 1 falla. Mala pinta. Tan, tan, tan. Tara, tara, ta, ta, ta. ¿Qué has hecho? Le echamos un poquito de gasolina para hacerle llegar más rápido la gasolina. Tal vez no explote. Habemos motos.
Este pueblo se llama Corinto y es donde el otro día llegué aquí en el camión desde el río y donde me recogieron Jaime y Gato y desde aquí ya me rescataron. ¿Y por qué he vuelto aquí? Pues ahora, bueno, he vuelto por aquí porque soy muy cabezón y quiero seguir la ruta, pero aparte porque tenemos una pequeña misión. Que por cierto, qué ganas de moto, una vez más. Uf, tantos días parado con el arreglo, bueno, tampoco han sido tantos la verdad. Vale, pues esto es Corinto. Corinto es el punto de partida de lo que serán los últimos kilómetros por El Salvador. Pero antes de eso, dicen que es de bien nacidos ser agradecidos. Estoy volviendo al río. O sea, tenía claro que quería ir a ver a Anthony y también, como soy muy cabezón, seguir la ruta. Como podéis ver, me dirijo de nuevo al lugar de los hechos, a despedirme de Anthony y además a darle una buena alegría. La cosa es que cuando regresábamos ya desde Corinto hasta Santa Ana a arreglar la moto y íbamos en camión, que fueron muchas horas, y le conté un poco la historia de Anthony, ¿no? A Jaime, a Gato, al padre Gato que también venía y a otro amigo, pues está casado, tiene 2 chavales pequeños, muy bien educados por cierto. Viven en casa de la suegra, que es la casa que se vio un poco. Esta es la casa de la suegra de Anthony, donde vive con su mujer, sus 2 hijos y sus cuñados. Anthony vive pues a 1 hora de la ciudad, que es esta, Corinto, y allí, al lado del río, no tiene ninguna opción de trabajo. ¿Qué es la Kuma? Trabajar con la Kuma. Limpiando. Y más o menos que puedes ganar al día. ¿Cuánto gano? Al día. $7 gano aquí con la Kuma. Lo importante del transporte, ¿no? Cuando vives en un sitio como ese, que no tiene ninguna esperanza de progreso, porque no hay nada que hacer ahí al lado del río. Hubiera transporte, porque aquí cuesta con el transporte. El único transporte a la ciudad es el camión en el que subimos la moto hace unos días, pero solo hace el trayecto 2 veces por semana. Es que solo sale los domingos y los miércoles no. Ah, ¿no hay a diario? No, a diario no. La única esperanza para él es tener un vehículo que le traiga hasta aquí. Si os acordáis, los más antiguos es lo mismo que le pasaba a Dama en Kenia, que le compramos una moto para que se ahorrara ese dinero en el transporte diario. Y el otro día yo le pregunté mucho a Anthony, bueno, ¿y qué puedes hacer para mejorar, no? Hasta que él me dijo, pues necesitaría que alguien me apadrinara para irme a Estados Unidos. ¿Dónde? En Estados Unidos, porque se gana dinero. Ya, pero para ir a Estados Unidos lo tienes muy difícil. Muy difícil. Y ya estamos en lo de siempre, pues que irse a Estados Unidos cuesta $15.000. Si consigues llegar, pues en Estados Unidos, trabajando mucho, lo puedes ir revolviendo. Pero si no lo consigues, y la mayoría pues no lo consiguen, el problema es que a ver qué haces para devolver $15.000 ganando $5 al día, ¿no? Muy jodido. Total, que una posibilidad real de ayudarle es pues comprarle una moto, pues, para que pueda ir al pueblo a ganarse un dinero transportando cosas. Si le sale un trabajo de construcción, pues puede ir. Así que lo fui contando en el coche según volvíamos, y Jaime y Gato empezaron a hacer llamadas y a mandar mensajes, y bueno, pues al final hemos hecho una colecta entre unos cuantos y el otro día compramos una moto a Anthony. Y esta es la moto que le hemos comprado, sencilla y fácil de mantener. ¿Y la moto qué es? Es una Gaiun 125, o sea, toda la moto en realidad es bastante básica y común en cuestión de repuestos, así es que si a Anthony se le arruina algo, lo puede encontrar en cualquier lado a bajo costo. Moto que hemos comprado entre varios amigos, poniendo una pequeña cantidad de dinero cada uno. Y con todo esto que os cuento, me voy a presentar en casa de Anthony, que no tiene ni la menor idea de lo que está pasando. ¡Hola! ¿Está tu padre o no? ¿Eh? ¿Cómo estáis? Bien. Hola, ¿cómo estás? Carlos se llama. Sí, Carlos me llamo, sí. ¿Te acuerdas, eh? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Pues bien. Oye, lo arregló, va. Arreglé. Vengo a despedirme bien. Y este chico es Anthony, al que ya conocéis y que es muy vergonzoso cuando le enfoca una cámara. Aunque además tengo la sensación de que mi presencia hoy aquí le genera algo de desconfianza. Como que no se explica a qué he venido. Bueno, he venido, lo primero de todo y lo más importante, he venido a darte las gracias, bien, que el otro día nos despedimos demasiado deprisa. Ahí está. Entonces, si tuvieras un transporte, todo mejoraría. Sí, sería mejor. Vale, bueno, te lo voy a contar ya para que se te quite esa cara que tienes de preocupación. El otro día cuando me fui vinieron a buscarme unos amigos de Santa Ana y fuimos pues 4 o 5 horas hablando, ¿no? Sí.
y les conté tu historia y tu caso. Y te hemos regalado una moto. ¿Una moto? Sí, te lo juro. ¿De verdad? Te lo juro. Sí. Es sencillita, pero hemos pensado que era la mejor moto para que tú pudieras, pues sí, repararla si hace falta. Es tuya. Gracias. Muchas gracias, les agradezco mucho. ¿Crees que te va a ayudar? Demasiado. ¿Sí? Pues nada, a eso he venido, principalmente. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien, Anthony. También, gracias. Que les vaya muy bien y nada. Cualquier cosa me dice, pero ya no sé lo que tardará. Pero en unos días le hablará Jaime, ¿sí? ¿Usted es un nombre, Jaime. Jaime. Y efectivamente, unos días después, Jaime, Gato y algunos amigos más de Santa Ana cierran el círculo de esta historia entregando la moto a Anthony. Algo que no le va a cambiar la vida de un día para otro, pero que esperemos que sea un buen empujón. ¿Estás feliz, Anthony, para tu uso día a día, para tu trabajo? Que al menos le quite la idea de emigrar a Estados Unidos, jugarse la vida y alejarse de su familia. Que vaya muy bien. Cuide mucho. Vamos, que le vaya bien. Gracias, Anthony. Adiós. Adiós, chavales. Y retomamos lo que estábamos haciendo hace unos días, antes de que la moto decidiera bucear en el río. Lo que estaba haciendo unos días es recorrer la ruta más al norte del país, paralelo al máximo con la frontera con Honduras, y por un camino espectacular que va a suponer, guionista mediante, la última gran ruta en El Salvador. Este camino de verdad es muy espectacular. Entonces, vamos a ver si soy capaz de poner el mapa, ¿no? Para ver dónde estoy y dónde voy. Dónde voy no lo sé muy bien, como siempre, pero donde estoy, como decía antes, es muy cerca de la frontera con Honduras. Y estos días, El Salvador está en estado de excepción, en plena guerra contra las pandillas. Y por ¿Qué hay? tanto, Buenos días. hay mucho control del Estado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Pues bien, la verdad. Qué bueno. ¿Cómo de fuego? No, soy turista. ¿Está grabando? Sí, ando grabando, eso sí. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo perfecto, la verdad. ¿Qué país es? ¿De España? ¿España? Sí, señor. España. ¿A usted hasta dónde conduce? Pues voy hacia el Amatillo, pero voy a ir para... Yo creo que hoy no llego. No hay ningún problema. No, con la gente dice. No. ¿Está peligroso o no? No. No, ¿verdad? Esto no. Yo lo noto muy bien, la verdad. Sí. Sí, no. ¿Por qué me lo decía usted? No, simplemente no. Ah, ok. Perfecto. Pues nada, señores. ¿Tú, amigo? Que tengan buen día. Gracias. La policía en El Salvador es muy educada. Por lo que sé, no hay corrupción, así como en otros países, que hay corrupción, como que los policías te piden dinero y tal. Creo que en El Salvador no. Conmigo, desde luego que no. Y aquí sigo por este camino incierto que no sé dónde me lleva ni cómo va a estar. Al loro al montañaqueo, ¿eh? Es impresionante. Yo no sabía que esta ruta iba a ser tan de montaña. Pues sí que lo es, sí. Hasta el punto que puede que me arrepienta. Joder, ¿cómo está esto, de verdad? Claro, vosotros ahí no lo estaréis notando, pero esto tiene una pendiente brutal. El terreno, pues es bastante blando y esto hay que dejarla que caiga. Pero estoy pensando que como no se pueda seguir el camino y tenga que subir este trozo, no sé yo, casi seguro que se queda enganchada. Nos va a tocar sufrir, Así que vamos a cruzar los dedos para que haya salida hacia arriba. O sea, que hacia arriba no esté tan mal, vamos. No me tenga que dar la vuelta, pero bueno, todo va a salir bien. Tiene mala pinta, pero claro, es que darse la vuelta es peor. O sea, peor. No sé cómo es esto, pero desde luego darse la vuelta no mola nada. Este trozo se pasa, lo que no sé qué habrá después. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Así? ¿Bien y usted? Bien también. Vaya, está bueno. Muy bien, ¿qué viene? ¿De trabajar en el campo? ¿De trabajar? Sí. Muy bien, hombre. Sí. ¿Cómo está ese camino? ¿Está bueno o está malo? Pero aquí abajo. Sí. Ah, pues sí, no, está más fácil aquí que aquí. Para allá está peor, ¿verdad? ¿Sí? Ah, difícil. ¿Va aquí o aquí? Voy para allá. Ah, va. Mejor. Sí. Muy amable, señor. ¿Cómo es su nombre? Gilberto Amaya. Gilberto, yo soy Carlos. Vale, entonces que le vaya muy bien por ahí. Gracias, muy amable. Que Bueno. tenga usted buen día. Igualmente. Menos mal que está menos mal por ahí.
porque si estuviera peor que eso y tuviera que darme la vuelta. Lo que sí, voy a ir en absoluto silencio para concentrarme. Ahora, vamos. ¡Buah! Vaya salvada. Si llego a entrar en el surco. ¡Uf! Vaya subidita. ¡Uf! ¡Vamos! Pues estaría bien comer algo, ¿no? Pollo con patatas. Muy rico el pollo, criado aquí. Sabía a pollo. Hay un camino que va por allí y hay un río. Es muy barrancoso. Pues nada, lo voy por el otro lado. Vale, menos mal que he preguntado, porque no sé a vosotros, pero a mí, después de estos últimos días atascado en el río, lo que me pide el cuerpo es avanzar. Después de estos días parado con el arreglo de la moto y todo, tengo carencias de avanzar. Y para poder avanzar debo de intentar eludir berenjenales innecesarios. Ay, 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 ay. Baja endemoniadamente esto. Y como esta ruta la he diseñado a ciegas, no me queda otra que ir preguntando. Mira. Qué barbaridad, ¿no? Llevo unos 3 meses en El Salvador y creo que ya es el momento de cruzar a Honduras y seguir mi camino hacia el sur del continente. Estaría muy bien que nos diera tregua la lluvia y avanzar bastante. Es que me lo estoy pasando muy bien, estoy avanzando bastante, cosa que se agradece. Y esta ruta, de verdad no me canso de decir que qué bonito es esto, ¿eh? Es la mejor despedida de este país en el que me han pasado tantas cosas y en el que he aprovechado para probar y configurar la moto para lo que realmente me gusta hacer, que son este tipo de caminos. Este desarrollo que le he cambiado a la moto en este tipo de terreno es vital. Estoy saliendo de la zona montañosa, muy montañosa. Creo que voy a llegar a una ciudad grande ahora. Y este camino, después de un homenaje de varias horas y muchos kilómetros, me lleva hasta Concepción de Oriente, la localidad más al este del país. He comprado frío. Este pueblo se llama Concepción de Oriente y la ruta que yo tenía así como dibujada, digamos que iba hacia el este hasta aquí. A partir de aquí empieza a ir hacia el sur, más que nada porque ya está la frontera con Honduras. Como está el tiempo bien, he mirado en el mapa y estoy como a 2 horas de una ciudad que se llama La Unión. Bienvenidos a La Unión. Ya empieza a ser un poco clásico, ¿no? Que empiezo los vídeos en los sitios con la moto en la puerta de la iglesia y en la plaza. Que esto es, creo, si no me confundo, la capital del distrito de La Unión, que es el más oriental del país y el último que voy a visitar antes de cruzar a Honduras. Oiga, ¿y de qué país? Soy de España. Ah, sí, así lo vi por el acento. Ah, usted por el acento supo. ¿Y usted cómo se llama? Carlitos me llama. Ah, pues yo soy Carlitos también. También me llaman Carlitos. Ya bueno, cuando fui creciendo ya dejaron de llamarme Carlitos. Luego ya me llamaron Carlos y ahora ya no me llaman. Bueno, Carlitos, pues encantado. Vale. Que te vaya muy bien. Gracias. A usted también. Gracias, Carlitos. Vale. Las últimas horas en El Salvador comienzan en La Unión, la capital del distrito con el mismo nombre. Es que hoy es sábado y debe de ser que hay mercadillo, o no. Igual la ciudad siempre es así de alegre. Pero da mucha alegría, ¿no? Ver las calles así. Ahí está el mercadillo. Ahora, mira aquí, coctelería Cindy, Pacita, Ever, La Morena. Y desde allí me dirijo al Mirador del Espíritu de la Montaña. Creo que el camino es este. Un lugar del que todo el mundo me ha hablado y desde donde al parecer hay unas vistas espectaculares del Golfo de Fonseca. Que por cierto, bastante raro que no haya ningún cartel, pero esto dice que es por aquí. Buenas tardes. Ahora, para arriba. Audio en empedrado este, pero como... No sé si quién lo odia más, si yo o mis cámaras. La sensación de que se va rompiendo todo. ¡Hola! Este no lo consiguió, mira. Madre mía. Joder, chavales. Incluso por el carril es difícil ir, ¿eh?
Vaya martirio. Está sonando algo, pero está sonando algo y no sé qué es. Pues no veo nada, pero algo suena. Suena algo. No sé qué es. ¿Pero qué es? Joder, no entiendo nada, de verdad. No sé qué suena. Ahora no suena. Es cuando voy más deprisa. Bienvenidos al espíritu de la montaña. Este es el famoso mirador del espíritu de la montaña que todo el mundo me había hablado. Desde aquí se ve, en días buenos, no como hoy que está brumoso, pues se ve Nicaragua, Honduras, que debe estar por allí, el Pacífico. Es muy bonito, pero está el día feo, así que regular. Y ahí abajo creo es donde tiene el gobierno de Bukele, tiene un proyecto muy ambicioso de hacer una macrociudad por y para la criptomoneda. Yo no entiendo un carajo de todo este mundo cripto, pero sí sé y he leído y he escuchado que la cripto hay que minarla, que es un proceso virtual, por supuesto, o sea, con ordenadores y no sé qué, y que el consumo de energía de esos ordenadores, que son súper potentes, es altísimo. Entonces se pretende hacer con energía geotérmica de ese volcán, del Conchagua, o como se pronuncia. Gracias. Tengo un mosqueo. Suena ya un clac, clac, clac. A mí me suena como si fuera la cadena. Cuando subía también. Pero le he echado grasa. Sí, igual está muy tensa. Me voy del mirador un poco preocupado con ese ruido que no consigo averiguar qué es. Uf, no sé, la verdad. Me voy a la playa, a acampar en la playa. Pero igualmente me dirijo a la playa. Bueno, vamos a un sitio que me han recomendado, donde creo que voy a poder acampar, enfrente del mar, espero. Y la moto sigue haciendo ruido, yo creo que es la cadena, pero la he engrasado. Como bien sabéis, y ha quedado claro últimamente, no tengo ni idea de mecánica. Y las únicas cosas que sé son aquellas que me han pasado estos años y que he ido resolviendo por el camino. Sigue sonando mucho, ¿eh? Quiero llegar con el atardecer, así que ala, vamos a darle. Y en estos kilómetros hacia la playa, dentro del Xicolo Casco, me viene el recuerdo de algo similar que me sucedió hace unos años en Namibia. Pues aquí es. Jaime, Hola. ¿cuántos kilómetros has hecho? Como 250. ¿Cuánto has tardado en llegar? 5 horas, 4 horas. ¿Y para qué? Darte un mando que rompiste. Pero ¿cómo sois tan buenos amigos? A ver, ¿por qué sois tan buenos colegas? Así somos en El Salvador. ¿Y qué más me has traído? ¿Me habéis traído? Tus maletas delanteras para colocar las bolsas de hidratación de agua. El último invento para intentar que haya algo más de peso en la parte delantera, y es que en Santa Ana me han hecho una alforja para agua. ¿Correcto? O sea, bueno, para agua, para lo que quiera. Lleva 2 depósitos laterales, pero puedo meter herramienta ahí también. Por cierto, tengo un ruido rarísimo y tengo la sospecha de que pudieran ser los rodamientos, que ya se me fueron una vez en esta moto. ¿Tú podrías darte una vuelta y ver qué tal? ¿Qué dices? Sí, hace un ruido medio raro. Pero nada, ahí el ruido. Después de 13 años por el mundo en moto, a veces acierto. A ver, ¿rodamiento entonces? Sí, Vale. el de la Catarina está mal. ¿Qué es la Catarina? El sprocket trasero. Siempre me jodió una vez en Namibia y el sonido me recordaba. Vale, pues lo cambio en Tegucigalpa. No le des mucha larga, sí. Que vaya despacio, quieres decir. Sí, y no te tardes mucho en cambiarlo, porque o sea, ahí no tenés un seguro de cuánto te va a durar y qué tan despedazado anda, ¿verdad? Ya. Cuídate, mi brother. Hasta luego. Sois muy buenos amigos, tío, la verdad. Muy, muy buenos. Me os voy a echar de menos.
Finalmente me despido de El Salvador, este pequeño país centroamericano del que casi siempre llegan malas noticias y que sin embargo nos ha mostrado una cara bien diferente. Dejo aquí verdaderos amigos, varios capítulos históricos y grandes momentos con personas anónimas que aparecieron de una forma espontánea, o bien para echarme una mano, o simplemente para contarme su vida y enseñarme algo más sobre el mismo concepto de siempre, que la mayoría de las personas, independientemente de dónde nacemos, nos movemos por emociones parecidas. Y hablando de emociones, veamos cómo me reciben en la frontera después de la que se lió cuando entré. ¿Qué tal? Disculpe, ¿me paró usted o qué? No, estoy hablando con él. No voy a tener ningún trato con usted, en ningún caso. Así que si se mantiene al margen se lo agradezco.